proceso de reconciliación con el gobierno de los Estados Unidos. Y llegamos al punto en que el bloque Cacique Notibara, o para usted me corregirá, la oficina de Envigado, entra en guerra con el bloque Metro de las autodefensas que dirigía su hermano. Y hasta donde tengo entendido, es lo que le termina costando la vida a su hermano. ¿Por qué la guerra entre el bloque Metro y el bloque Cacique Notibara? Esa guerra se originó en el tema del control de la ciudad de Medellín. La oficina de Envigado, pues territorialmente, digamos, abarcaba todo el Valle de Aburrá y otras regiones del oriente cercano, y concretamente pues Medellín, y entonces el hecho de que hubiera llegado en un momento determinado un bloque de paramilitar o autodefensa en esa zona, pues obviamente de alguna manera desequilibraba el poder y los, digamos, desmejoraba frente al tema de cómo iban a manejar ellos sus brazos delincuenciales dentro de toda esa región. Entonces ahí empezaron a matarse comandantes, a matarse miembros, y eso fue escalando el conflicto hasta que llegó un momento en que intervinieron los hermanos Castaño, y cuando intervino los hermanos Castaño, que llegaron a la conclusión que quedaba Medellín, digamos, o el Valle de Aburrá, dividido en dos. Uno era la región oriental y otro era la región occidental. La región oriental la controlaba Amberna, la región occidental la controlaba Doble Cero, pero al interior de la oficina o del bloque Cacique Notibara no estuvieron de acuerdo con esa solución, porque de todas maneras ya tenían intereses creados muy grandes dentro de la zona occidental, en la zona oriental, perdón, y entonces digamos que siguió la guerra. Y esa guerra tuvo bajas muy importantes, muy sensibles para los comandantes. Entiendo que un hermano de don Berna fue asesinado por miembros del bloque Metro, varios comandantes del bloque Metro fueron asesinados por gente de don Berna, secuestraron señoras, esposas de los miembros del bloque Metro, y del bloque se volvió una cosa inmanejable. Entonces los Castaño trataron de intervenir, pero las diferencias eran irreconciliables alrededor del tema propiamente del narcotráfico, porque Doble Cero en un momento determinado rechazaba que las autodefensas se narcotizaran, porque decía que perdían su naturaleza antisubversiva y se iban a volver simplemente cuidadores de laboratorios y de rutas, lo cual pasó. Volvamos al enfrentamiento entre el bloque Cacique Notibara y el bloque. Pero sí te quería aclarar algo, Holman, y es que pues la donbernabilidad como tal era innegable. O sea, el poder que tenía don Berna aquí era total, ¿cierto? Entonces eso también generó mucha discordia y mucho rechazo entre los dos bloques que estaban pugnando, y aunque en esa época ya todavía no se habían desmovilizado y no se hablaba de donbernabilidad, pero el poder de don Berna desde hace muchos años, prácticamente desde la muerte de Pablo Escobar, es innegable en Medellín. Y viene el enfrentamiento, entonces, entre el bloque Cacique Notibara, concretamente entre don Berna y tu hermano. Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo pues una guerra muy particular en cuanto a que se dio en el oriente antioqueño básicamente, y en parte del nordeste, un cerco del bloque Metro, un cerco coordinado del ejército
coordinado de la policía, coordinado de bloques paramilitares que estaban en Puerto Berrío, o sea, concretamente gente del bloque Central Bolívar, gente que vino del Bajo Cauca, de Cuco y de Macaco, tropas que se enviaron pues a esa región, e incluso vino gente desde el bloque Calima. Desde el Cauca, desde el Valle. Desde el Valle. Y toda esta agrupación de bloques paramilitares para acabar, aniquilar al bloque Metro. Sí. Eso tiene, digamos que una historia que tiene mucho que ver con el tema de la negociación en Ralito y de una situación que se dio en el momento determinado cuando se comenzó la negociación de las autodefensas en el gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, a finales de 2002 y 2003. Se exacerbó esa guerra. Mi hermano se declaró en disidencia con el bloque Metro, o sea, primero no hizo parte estructural de las AUC, sino que él siempre se reconoció como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, siempre reconoció a su comandante Carlos Castaño, no como comandante de las AUC, sino como comandante de la ACU. Entonces, cuando se dio la orden, digamos, por parte de los bloques paramilitares de recogerse en zona de distensión para negociar con el gobierno y se fueron a Santa Fe de Ralito en Córdoba, comenzó una presión muy grande para que Doble Cero fuera a esa negociación. Doble Cero no fue a esa negociación, se declaró en disidencia y un desafortunado mensaje también con una masacre muy grande que hubo en San Carlos a principios de diciembre del 2002. Quedó como el mensaje pues que él había mandado, que ya había una orden de cese al fuego y él no la atendía. Entonces a él ya le habían, digamos, lo habían motivado para que no fuera a Ralito o no se uniera a una negociación, porque en primer lugar, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un teniente en Segovia hizo un falso positivo con 20 o más personas del bloque Metro, los citó para una operación conjunta, los llevó a un sitio y en el sitio les había montado una emboscada y dentro de un camión en el que iban los ametralló y los asesinó. Eso le dio a él, a mi hermano, pues un dolor muy grande de semejante traición, hasta el punto que declaró ya en una página que tenía el bloque Metro en internet, hizo una declaración y decía: esto coincide con el final, o esto marca el final del paramilitarismo del bloque Metro. El bloque Metro seguirá siendo un movimiento de autodefensa campesina, mas no va a servir intereses paramilitares. Entonces, ese mensaje, más el no ir a atender el llamado de Ralito, comenzó una presión muy grande por parte del gobierno nacional en la mesa de Ralito para que los entraran y los llevaran a negociar, y comenzó una presión muy grande también dentro de las autodefensas, porque la solución que encontraron fue atacarlo, o sea, exterminar el bloque Metro. Hubo presión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su encargado en la mesa de Santa Fe de Ralito era Luis Carlos Restrepo. Hubo presión de Luis Carlos Restrepo y el expresidiario también, Álvaro Uribe Vélez, para acabar con el bloque Metro. Sí,
sí, concretamente hubo una presión muy grande de Luis Carlos Restrepo para que se diera esa situación primero presionar a Rodrigo para que fuera a la mesa de negociaciones, y segundo, posteriormente, por otra situación que más adelante te voy a comentar o les voy a comentar, para que se acabara el bloque metro como tal. Álvaro Uribe Vélez, Luis Carlos Restrepo le piden a los demás jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito presionar a su hermano, alias Cero, para que se integre a la mesa. Aquí es donde viene mi pregunta. Alias Cero y el bloque metro no se integra a la mesa de Santa Fe de Ralito porque estaban viendo que eso era más una negociación con el narcotráfico. Obviamente en la negociación de Santa Fe de Ralito había autodefensa como tal, o sea, no decir que todos eran narcotraficantes, pero sí había una, digamos, muy importante representación que marcaba la dirección en que se iba a dar esa negociación, y era en solucionar problemas de los narcotraficantes. Mi hermano no quiso esa reunión, no quiso asistir a Ralito, y si hubo una presión de Luis Carlos Restrepo. Si hoy conversas con cualquiera de los comandantes paramilitares que estuvieron en Ralito, te lo va a decir, porque nos lo han dicho a mí, a mi hermano, a mis hermanos, abiertamente, la presión del gobierno para traer a la mesa de Ralito primero a su hermano, y después para que su hermano saliera del panorama. De cualquier manera, fue directamente por Luis Carlos Restrepo.